Bueno, profesora, mi nombre es Gabriel Ríos. Voy a hacer la presentación solo, en este caso en particular, por lo que usted había mencionado que había que analizar exclusivamente solo una sentencia. Y yo soy alumno de la sede de Providencia. Así que esta es la segunda solemne para analizar la sentencia. En el elemento como introductorio, para contar un poco la situación en la que incurre esta infracción, es que empleados de una empresa de un lavaseco cometen un fraccionado de boletas por un monto total de 144.000. Esto funciona de la manera en la que ellos emiten boletas y hacen una alteración entre la boleta que entregan y la que registran. Entonces, esto, digamos, por normativa legal, recae en la responsabilidad de los dueños legales de la empresa y ellos, digamos, tratan de defenderse y exponer el hecho de que ellos no incurrieron en esta falta, sino que fueron trabajadores, pero que de todas maneras a ellos se les incumple una sanción y ellos tienen que, digamos, eh, hacer o sea, incumplir la penalización, pues, cumplirla y, digamos, hacer el pago y toda esa situación. En este caso, el fraccionado de boletas se encuentra en un total de 11 boletas y esto, digamos, cae en la infracción del número 10 del artículo 97 del Código Tributario. El 26 de agosto del 2015 se interpone la querella criminal por el tema de apropiación indebida y estafa y se limita la reclamación contra la resolución de la multa decreta y su anulación o reducción de costas. Esta solicitud es por parte de la empresa, por lo mismo que ellos apelan y dicen que ellos no incurrieron en digamos, en la infracción, pero que de todas maneras por normativa legal ellos son los responsables. Esto sale, digamos, dispuesto en los artículos 2320, 2322 del Código Civil, que hace responsable a toda persona, no solo de su propio acto, sino también de los hechos de sus dependientes. En este caso, como ellos son sus dependientes, los trabajadores de la empresa, estas personas son responsables. Este modus operandi que tenían estos trabajadores o quienes incluyeron la infracción se determinó por mediante una examinación de un talonario, una auditoría que se hicieron, constatando manipulación con alteraciones de los montos cobrados y los montos registrados. Hay detalle que hay una situación con los calcos que no se cumplen bien y lo más probable es que sean unas facturas o una cosa así, porque las facturas se suelen utilizar con 4 páginas y se van generando un calco que son los que se entregan, los que se reciben y los que se almacenan. Claro, y esto también es lo mismo regulado por el artículo 97, número 10 del Código Tributario, y en la situación de la auditoría se determina que efectivamente también la empresa, digamos, habían sido o sea, víctimas de fraude y apropiación indebida por este modo operandi, por 11 boletas detectadas por un monto de 144.200, pero la penalización se evalúa en 122.000, ya que es el monto no declarado. Entre lo que se declaró, digamos, correctamente y la manipulación hay un vacío, digamos, de 122.000 pesos. Entonces ahí, digamos, se procede al tiro la emisión de una boleta por 122. Perdone, aquí error. Lo que la empresa apela es que lo mismo que las acciones fueron cometidas por los empleados, que ellos son víctimas de fraude y que ellos están con un riesgo de cierre de multas, porque es lo que están tratando de evitar. Entonces están apelando a la reclamación de la multa y una rebaja con costas del procedimiento. Dentro de las penalizaciones un poco más posibles, dentro de este artículo corresponden entre el cobro del 50 al 500% del monto de la operación, con un mínimo, hoy estamos mal aquí, perdóneme, de 2 unidades tributarias mensuales y un máximo de 40 unidades tributarias anuales. Esto es más o menos lo que dispone el artículo en el que tiene que ser como el monto de pago y en la aplicación de las cantidades de unidades tributarias. En la clausura puede ocurrir hasta 20 días de la sucursal o oficina donde se incurre esta infracción y en el caso de ser aplicada la clausura no hay ninguna limitación del uso de fuerza pública, no requiere ninguna tramitación, temas de cerrajería y digamos de hacer todas las disposiciones para generar la clausura y para esto se ponen unos sellos oficiales en los establecimientos clausurados. El infractor a todo esto, en caso de clausura, deberá pagar a sus dependientes correspondientes las remuneraciones mientras dure aquella clausura. O sea, en el caso de, de este lavaseco, siendo que trabajadores e incluyen en la falta, él es responsable y además al resto de los demás trabajadores, mientras esto esté clausurado, él debe pagar las remuneraciones correspondientes por los días que esté paralizado. Entonces,
Aquí tenemos la resolución en la que se determinó el tribunal, el tercer tribunal tributario y aduanero de la región metropolitana. Eh, no dio lugar a la reclamación por parte de la empresa, se multó por el 100% del monto de la operación correspondiente a 122.000. Esta multa se ejerce por servicio de impuestos internos y se clausura por un día. Y la condenación y la apelación por costa tampoco ocurren. Entonces, al final, dentro de todo, por la normativa se cumple, digamos, o sea, y se hace la multa por todas las características. Y todo esto es determinado, digamos, en la situación de la región metropolitana, que esto es daba en particular en la comuna de Las Condes. Entonces, como conclusión, creo que es llamativo o es como un poco sorprendente de alguna manera que uno esperaría que quizás las personas individuales en las que incluyen estas infracciones serían los plenos responsables. Pero real, hay una situación que se ejerce también en los vínculos de trabajo donde hay unas responsabilidades adicionales por parte de los dueños o a quien las personas trabajan. Y quizás en parte de ellos también son, o se espera que se incurra en mecanismos un poquito más específicos del control de las auditorías con las boletas. Las empresas generalmente hacen eso. O sea, hay libros diarios, hay programas, hay una serie de sistemas que las empresas siempre tratan de tener en cuenta. Entonces siempre hay un cierre de caja, hay una manipulación diaria constante en esto de cuadraturas que, que es un poco sorprendente que quizás no se vea ver. Quizás, claro, no hay un detalle en el que cómo esto ocurre, pero probablemente haya una situación de un manejo no adecuado por parte de la empresa, pero de todas maneras igual es llamativo eso, que al final la persona, digamos, que incurra la falta, bueno, no se especifica aquí, pero porque aquí la infracción es contra la empresa, pero pareciera ser un tema aparte. La única situación yo creo que se puede recomendar es tener sistemas de autoridad de la empresa más estrictos o con un control más diario, cierre de cajas con programas y con sistemas vinculados que existen mucho, en todas las empresas eso se ocupa. Pero interesante la situación del caso y de cómo es toda esta progresión de hasta la multa, incluso con el cierre en este caso, que es solo de un día, eso sí. Esa ha sido mi presentación, profesora. Le recuerdo, mi nombre es Gabriel Ríos, lo hice solo porque no me manejo, no me conozco con los chicos del curso y cualquier cosa usted me comenta.